Intento respirar y solo alcanzo el aire. Intento caminar y solo piso fango. Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Fragoso. Yo les voy a hablar sobre mi experiencia en la puesta en escena No es temporada de flores. Esta puesta en escena es una obra que forma parte del proyecto de investigación Ficción Escénica y Comunidad en la coordinación de la investigación científica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Dentro de este proyecto pudimos concretar a partir de un mismo texto un producto escénico y un radiodrama, teniendo dos experiencias diversas en relación con los espectadores. Con proyectos como este, yo como docente universitaria y profesional del teatro, puedo articular la teoría y la práctica. En No es temporada de flores, se reflexionó sobre el impacto de la ficción escénica en el entorno comunitario. Cuando dábamos las funciones, intercambiábamos con algunos de los espectadores sus sensaciones, su pensar, qué les dejaba la obra, toda la experiencia que podrían concretarse. Pude actuar un personaje acorde a mi persona, es decir, estar sobre la escena. Interactuar en escena con dos jóvenes actrices que fueron discípulas mías en la universidad. Constatar cómo una puesta en escena es un proceso de investigación en el que al accionar y analizar el texto, ensayo tras ensayo e incluso ya en las funciones, se van concretando y redescubriendo cosas. En este caso, la obra No es temporada de flores, por el lenguaje, la atmósfera y la situación, requirió de un manejo específico de la ficción, en el que poéticamente se habla de la realidad violenta en que vivimos. Gracias. Bueno, mi nombre es Larisa y soy la dramaturga de No es temporada de flores. En este caso, significa dos cosas un poco diferentes para mí esta obra. Por una parte está la cuestión académica, porque con esta obra fue que me pude titular de la maestría en dramaturgia. Entonces viene todo un proceso que, si bien es creativo, también hay todo un análisis con respecto a mi propia obra, la poética, el tema. Esta obra la construí, bueno, se empezó a escribir en Argentina, cuando estaba haciendo la maestría. Trata de una chica joven que se llama Alejandra, que por diversos azares del destino termina trabajando en el jardín de Doña Flora a las 3 de la mañana, sembrando flor de muerto, el cempasúchil, pero con la peculiaridad de que esta flor se hace fuera de temporada para muertos fuera de temporada, es decir, para los muertos que no son de manera natural, sino a causa de esta violencia que ya decía la maestra Claudia, ¿no? Entonces, mi tema de titulación tiene que ver con esa violencia y cómo poderlo expresar, cómo buscar una poética en donde tú puedas decir las cosas en un contexto donde hay represión, un contexto sociopolítico pues complejo como el que estamos viviendo en México, en donde si bien todos sabemos lo que sucede a más o menos grandes rasgos, tampoco es que podemos andar por la calle diciendo porque no sabemos quién está al lado y qué es lo que pueda pasar. Y en mi caso, bueno, soy de Uruapan, entonces también estoy muy acostumbrada a vivir con esa violencia y de cierta manera también con ese miedo y acostumbrarme al miedo. Entonces con esta obra está esta parte de trabajarlo, pero ya desde la dramaturgia. Eso como desde la parte poética académica. Y la otra parte ya es el contacto con el público, y que yo considero que esta es la primera obra mía, completamente mía, es decir, que no está basada en nada, ni parte de un proyecto específico, sino solo de mi ser, que se logró montar de manera profesional, es decir, con actrices profesionales, con un director, de hecho con dos productoras, que pudimos dar varias funciones en diferentes lados. Estuvimos obviamente en Morelia, en Uruapan, en Pátzcuaro, en Paracho. Logramos también dar funciones en Yucatán, en una segunda etapa de la obra.
Dimos funciones en Argentina, porque como les digo que es parte de la maestría. Y después con el radiodrama también pudimos llegar a un montón de lugares y ya desde otra perspectiva, ¿no? Entonces pude ver mi obra desde el montaje escénico en contacto con las demás personas y después al hacer la adaptación a radiodrama también fue otra evolución y en mi experiencia ha sido como bastante grato y siempre lleno de sorpresas, ¿no? Es como una obra bastante generosa. Bien, seguimos, Valentín. Ok, también estuvimos en Ciudad de México. Ah, sí, cierto. Vivir el proceso de puesta en escena de un texto como el de No es temporada de flores me confrontó en cuanto a lo que viví en el año del 68 y el año del 71, tanto en casa como en las calles del entonces Distrito Federal. Me cuestioné mis olvidos, mis traiciones a mí mismo, trabajar, trabajar siendo el único elemento del género masculino significó cuestionarme todo mi machismo pseudo-revolucionario de izquierda y acercarme mínimamente a una conciencia sensible, femenina, que considero seductoramente compleja y me esfuerzo mucho por comprender. Todavía no lo logro. El espacio se construyó con base en ese olvido imperdonable que se regodea en lo onírico, que pretende mostrarnos esa parte dolorosa de la conciencia que es implacable y precisa de mostrarme la pérdida de humanidad. La dirección pretendió llegar a ese estadio en el ser. Reclama la presencia de un interés amoroso por el otro, ese otro que es uno mismo en el otro. Mirar nuestro ser no es algo que podemos hacer solos. La grabación del radioteatro fue volver a mi niñez, recordar esas tardes, noches, sentado en la sala escuchando cuentos y canciones, recordar las transmisiones radiofónicas en la cocina de mi bisabuela, mientras se preparaba la comida. Lograr las atmósferas de la escena teatral en solo la escucha del espectador ha sido todo un reto que deseo volver a vivir. Gracias. Goretti. Bueno, pues en este proyecto de No es temporada de flores estuve colaborando en la parte de la vinculación, gestión y producción, colaborando también desde la asociación civil a la que formo parte de Tareni. Y bueno, en este proceso de que me integré, me fue bastante como me sentí muy entusiasmada de formar parte de este equipo, un equipo que me acogió y que bueno, fui ahí buscando maneras de resolver en cuestión de espacios, de tiempos, de recursos, apoyándoles, colaborando. Y a mí algo que se me hace bastante interesante acá, que lo acaba de mencionar el maestro Valentín, en algo que atmosféricamente se me hacía algo y en el espacio escénico algo súper sencillo, súper denso, pero bastante sencillo. Y eso mismo a la hora de los ensayos, desde mi parte de encontrar como espacios en donde poder ensayar, era un poco complejo porque pues se necesitaba estar en un espacio calmado, silencioso, para poder rodar la obra, ¿no? El ensayo. Entonces, en ese sentido, pues bueno, fue un poco como de recuerdo complejo la cuestión del espacio. Y me parece un proyecto de No es temporada de flores como que tuvo diversas etapas y diversas como también como ramas. Esto de la puesta de escena, que después también estuvo lo del radiodrama, en donde también generé la vinculación con algunas radios, sobre todo comunitarias,
para la difusión de este radiodrama, ¿no? Y nada, pues eso. Muy bien, gracias. Brenda. Bueno, yo soy Brenda Urbina y estuve actuando a Alejandra, representando a Alejandra, interpretando. Y encuentro en todo este juego del proceso de No es temporada de flores, que uno de los mayores retos actorales para mí fue representar la realidad, porque al principio cuando yo vi a Alejandra con este juego jovial y toda esa energía que este personaje me movía, y yo me identificaba mucho, ¿no? En ese momento. Para mí era, va a ser una cosa fácil, ¿no? Y cuando llega el proceso de No es temporada de flores, yo me topo con la pared porque hay hay un gran conflicto, hablando como joven del día de hoy, pues con tanta nebulosidad, ¿no? Que hay, y con esta confusa realidad que yo percibo, no solo en mí, sino en muchos chavos y en muchas personas jóvenes. Y bueno, como yo iba jugando con estas semejanzas de Alejandra, dialogando con las dificultades que yo tenía para dialogar con eso, también pues para confrontarme con este proceso. Para mí fue muy difícil tomar conciencia, abrir los ojos y seguir con todo un proceso actoral y una de las cosas con las que yo más me topaba era con Valentín, y yo me daba cuenta de qué tan difícil era eso. Era muy difícil porque la realidad ahora está hecha a partir de producir y hacer, ¿no? Y ese otro proceso que se hace para par y vamos juntos y bueno, ese juego onírico, el sueño, la vigilia, la realidad cotidiana y cómo representas la realidad cuando la realidad en sí es confusa. La realidad violenta, opresiva, llena de impunidad. Y cómo dentro de todo eso tú consigues buscar la esperanza a través de la conciencia. Es una de las cosas más fuertes para mí que ha traído este proceso y que hasta hoy sigo pues dialogando con esto. Profesionalmente, esta obra para mí trajo más conciencia en un discurso artístico y en una conciencia política. Yo me pregunto ahora, pues, ¿cuál es mi postura frente a la realidad? ¿Qué es ser mexicana? ¿Qué es ser michoacana? Y, pues, ¿qué vamos a decir y qué vamos a hacer? Esas son mis 3 grandes preguntas. Bien, muchas gracias. Eloísa. Pues yo soy Eloísa Ríos y yo participé como actriz en otro momento de este proyecto. Yo me integré en principio para hacer un radiodrama y para hacer este radiodrama yo nunca antes había realizado un radiodrama, sí había escuchado Calimán, o creo que Calimán solamente. Y tenía... Entonces, cuando me invitan, yo me integro con mucha emoción porque yo había visto la obra, la había leído también antes de verla en escena, la leí y fue una obra que a mí me conmovió mucho y me dejó como con muchas imágenes. Y cuando vi la puesta en escena todavía me encantó más y me encantó como esa austeridad potente, o sea, con pocos elementos y se potencia como lo que sucede en la escena. Y cuando me integro al radiodrama, pues ya habían tenido todo el trabajo de análisis porque ya la habían montado y fue como un arma de doble filo tener ya el análisis porque
pues por una parte podría parecer que qué fácil, ya tienes todo el análisis y pues nada más estúdialo, pero me pasó que fue revisar el análisis y también yo tener como la responsabilidad de yo misma encontrar como, identificar como en qué coincidía del análisis que ya tenían y si yo encontraba otras cosas, ¿no? Y ya después como la grabación del radiodrama, pues fue un proceso que yo disfruté mucho, porque fue como muy íntimo, fue en un espacio íntimo, pues fue muy bonito. Después ya pasar a la escena fue otra cosa muy emocionante, pero también que se me dificultó un poco. Bueno, al inicio no tanto, pero ya después como que me empecé a tropezar, pero ya tenía todo el análisis, ya habíamos dialogado, ya era como, pues ya pasarlo a la escena tendría que ser más sencillo, y había cosas que sí, a las que accedía muy fácilmente y otras que me costaban mucho trabajo. A mí me pasó que yo me identificaba con el personaje de Alejandra como en esta onda de la inconsciencia, como me asumo como alguien muy inconsciente del entorno, como que prefiero no ver para que no me haga daño. Entonces, como que me identificaba en esa parte con Alejandra, pero me sentía que me hacía falta como esta parte que yo tenía muy presente de cuando vi el trabajo de Brenda, como esta jovialidad y como, ¿qué se hace? O sea, como esa parte que a mí me gustó mucho de cuando la vi en escena, como que esa parte era como, me costaba acceder. Aparte de el momento de la obra, que es cuando el personaje de Alejandra pues cobra conciencia de lo que está pasando. Yo tuve muchos conflictos con ese momento porque no terminaba de suceder, no terminaba de pasar, y me quedé como con esa pues frustración, deseo de permitirle al personaje de Alejandra como existir en la escena, ¿no? Y pues participar como con profesionales del teatro y que fueron mis maestros y que de los cuales aprendí en la escuela, y aprender luego ya después fuera de la escuela, pues fue un proceso muy rico para mí, que me dejó una experiencia muy grata y que tengo todavía cosas que sigo reflexionando con respecto a ese proceso. Bien, muchas gracias. Gracias. Pensar en la estética de No es temporada de flores es pensar en el propio proceso de escritura. Surge a partir de exploraciones de poemas de Alejandra Pizarnik, en donde de manera totalmente sensible y sensitiva se fue construyendo la imagen potencializadora, muchas imágenes potencializadoras que me fueron dando las pistas para ir encontrando los elementos dramáticos necesarios para empezar a desarrollar la historia, es decir, personajes, espacios, tiempos, atmósferas, circunstancias, y a partir de ahí también ir descubriendo qué era aquello que yo tenía dentro y que quería expresar en una obra de teatro, pero todo siempre desde el ámbito sensible. Así fue que se construyó, digamos, el primer borrador, y después vino ya un trabajo mucho más rígido, por así decirlo, que tiene que ver con el tema de titulación de la maestría, que es el uso de la retórica como una estrategia para habilitar un discurso tabú, que es como yo considero que es en nuestra temporada de flores. No es sencillo hablar de estos temas del miedo, los asesinatos, la impunidad, en un contexto como el nuestro. Entonces la retórica fue la herramienta que yo utilicé para ir estudiando e ir encontrando la manera en la cual yo podía decir esto que estaba sintiendo y que fuese transmitido al espectador, y siempre de una manera segura, ¿no? Y desde una parte totalmente honesta y no lacerante. Entonces, la retórica, lo que me hace su estudio, que fue desde la retórica clásica hasta la nueva retórica, es ir analizando cada parte del escrito para ir encontrando qué era lo que yo quería decir y cuál era la manera más acertada
de decirlo, a través de qué palabras, a través de qué imágenes, de qué sensaciones, de qué atmósferas. Entonces, lo que empezó siendo un trabajo lúdico totalmente sensible, después pasó por el tamiz de un trabajo muchísimo más estructurado, que es la retórica, no por ello perdiendo su sensibilidad, porque de hecho la retórica también utiliza mucho esta parte sensible. Y después de estas dos, de acoplarse estas dos gamas, lo que sucedió fue el texto como tal, ir redescubriendo ese texto. Eso sobre todo ya en el trabajo de montaje, es decir, leerte y sorprenderte de aquello que tú habías escrito y darte cuenta y sobre todo respetarte y respetar tu obra, respetar los personajes, respetar lo que les está sucediendo y la manera en que lo están viviendo. Vivir el proceso de puesta en escena de No es temporada de flores me confrontó con mi memoria. Recordar lo que viví en los años de 1968 y 1971, tanto en casa con mi familia como en las calles del entonces Distrito Federal, me cuestioné mis olvidos, tantas traiciones a mí mismo. Trabajar siendo el único elemento del género masculino significó cuestionarme profundamente todo mi machismo pseudo-revolucionario de izquierda. El acercarme mínimamente a una conciencia sensible, femenina, que considero seductoramente compleja, no ha sido sencillo y reconozco en mí el esfuerzo por comprender. El espacio se construyó con base en ese olvido imperdonable que se regodea en lo onírico, que pretende mostrarnos esa parte dolorosa de la conciencia que es implacable y precisa mostrarme la pérdida de humanidad. La dirección pretendió llegar a ese estadio en el que el ser reclama la presencia de un interés amoroso por el otro, ese otro que es uno mismo en el otro. Mirar y escuchar nuestro ser no es algo que podamos hacer solos. No es temporada de flores, es una de las experiencias más bellas que he tenido en la vida, no únicamente como profesional del teatro, como dramaturga, sino también como persona. El proceso de montaje fue bastante gratificante y fue todo un reto porque ahora se trataba de trabajar tu propio texto, pero ya no desde la parte tuya como dramaturga, sino yo tuve la oportunidad de estar como dramaturgista, es decir, como esta persona que es el vínculo entre lo textual y lo escénico. Desde esa parte ir redescubriendo aquello que en un principio fue un proceso totalmente íntimo, redescubrirlo en la intimidad de las otras personas, en la intimidad de los otros cuerpos, es totalmente maravilloso. Y no únicamente la intimidad de nosotros como colectivo, es decir, de las actrices, del director, de las productoras, sino la intimidad en escena, esa intimidad tan propia del teatro en donde compartes un instante con el espectador. Para mí, trabajar con el personaje de Doña Flora fue placentero. Ella es una mujer que siembra flores para los muertos fuera de temporada, para todos aquellos que a causa de la violencia han perecido. Flora me permitió abordar la contención, la comprensión, ser generosa, buscando en Alejandra y los espectadores una concientización de lo que vivimos, lo cual no debe ser normalizado. Flora vive con los muertos, quienes quedan atrapados en la impunidad. Uno de los mayores retos fue confrontar e integrar al espectador como si fuesen esos muertos con los que habla y vive Flora. En un principio, como actriz, construí la muerte como algo tenebroso, pero en realidad había que hacerlo de manera contundente, de frente, sin sentimentalismos. Seres que ahí están, y en el caso de los espectadores, que debían enfrentarse a esta realidad. Otra parte importante en el trabajo actoral fue crear el espacio. Realmente, estábamos en un espacio vacío y había que generar la atmósfera, sentirla, vivirla,
las veladoras, la semilla de cempasúchil, fueron importantes para la evocación de la generación del ambiente. Mi nombre es Brenda Urbina. Yo interpreté a Alejandra Díaz en No es temporada de flores. Este proceso comenzó con una necesidad: compartir el afecto entre Claudia, Valentín y yo, compartir ese afecto y esa necesidad como entes creativos en escena, dialogar juntos como artistas. Y en ese ir y venir de obras, me cuestionaba cómo es que una actriz delinea su discurso político, cómo es que una actriz selecciona, qué es lo que le va a dar a su cuerpo, con qué va a alimentar a su alma. Cuando llegó para mí No es temporada de flores, fue inevitable identificarme primero con el discurso de la dramaturga y con la belleza y la potencia de las imágenes. Y por otra parte, pues Alejandra, en cuanto llegó a mí, fue inevitable identificarme con ella por el hecho de ser mujer, de ser una mujer joven, de ser una casi egresada y con este aire michoacano, con todo ese ímpetu y entusiasmo por hacer, no sé qué, pero hacerle, con una prisa por vivir, con una jovialidad. Alejandra para mí fue un despertar. Hay un proceso que aún está pendiente en ese despertar, y es una lucha constante por ver la realidad tal como es en el presente, mirar a los ojos las circunstancias tal y como las vemos. Para mí fue muy difícil y ha sido difícil mirarlo. Y, por ejemplo, para mí es complicado ver la realidad sin melodrama barato, sin ser víctima, en sentido despectivo, víctima, ¿no? Este proceso para mí trajo una plataforma de realidad diferente, de enfrentarme a la realidad. Es un proceso actoral en donde yo me vulneré mucho, me quedé desnuda ahí frente al director y a la dramaturga en todos los ensayos, como si yo estuviera pariendo, dejando nacer y experimentar en ese momento a ese ser que tiene su propia e infinita posibilidad de existencia. Dejarla nacer ahí enfrente de otra actriz que tiene mucha experiencia y que no solo eso, estás frente a otra personaje que es una gran mujer, que es Doña Flora, y que es una mujer imponente, sabia, misteriosa. No es temporada de flores para mí es uno de los retos actorales más potentes porque hay dos cosas fundamentales para la creación de una personaje. Y en primer lugar está pues el material humano, aquel germen de experiencia personal que es único e irrepetible en cada actriz y en cada actor. Y por otra parte está el material que el personaje trae consigo, lo que requiere que tú entiendas y que vivas junto a ese personaje. Y aquí vienen dos grandes aspectos que representaron un reto actoral para mí. Y el primero fue, ¿cómo representas la realidad? Ese contexto permeado de violencia, de sangre, de impunidad, de injusticia, este contexto violento que ya está tan normalizado. Y está tan normalizado que lo volvemos cualquier cosa, lo malbaratamos. ¿Cómo representas la ceguera cuando tú misma eres ciega, cuando ya normalizaste la violencia y cuando has dejado de ver? Porque duele, porque se volvió una norma. Ese era mi material humano, donde yo me encontraba con Alejandra, y el gran motivo por el cual yo acepté hablar como artista a partir de esta obra. Pero ahí viene otro grande reto, que es el material de Alejandra Díaz. Este abrupto momento en donde ella desgarra las puntadas y ve y es consciente de la herida social y del proceso doloroso del peligro y de la hora y de la circunstancia en la que vivimos en Morelia, en Michoacán, en México. Y es como dice Gal Costa, es preciso estar atento y fuerte, no tenemos tiempo de temerle a la muerte. Atención, todo es peligroso, todo es divino y maravilloso.
Alejandra despertó abruptamente eso en mí. Ella necesitaba que yo tuviera una fortaleza para hablar de la verdad así, con los ojos descosidos. Mostrar una fortaleza en una mirada franca y en resistencia, atenta y fuerte. Levantar la voz y abrir los ojos y descoser las puntadas, no solo mías, sino también de las espectadoras que podrían ser como yo, como Alejandra, de ojos cosidos, de no callar las cosas porque quien calla colabora, de hacer comunidad consciente, de hacernos responsables de nuestra ciudad, de nuestro entorno, de nuestro estado, de México, y de no olvidar que son 43 los desaparecidos, Atenco, los feminicidios en el Estado de México, en Ciudad Juárez, en Michoacán, de no olvidarnos del 2 de octubre, de nuestros muertos, de mi amigo Adán que se murió en las manos de la violencia en un asalto en la calle, de un amigo, Simón, que también murió apuñalado y que no fue atendido en el hospital, de otro amigo, Giovanni, que también a los 17 años fue torturado y dejado fuera de su casa, de no olvidarnos de ellos, porque creo que olvidarnos es volver a la ceguera. Yo creo que me voy encontrando con Alejandra todos los días, cuando intento tener los ojos bien abiertos para no hacer como que no existen los desaparecidos, como para no hacer como que no existen los muertos, la impunidad, hasta el COVID, que no existe, hacer como que no existe. No, es necesario tener la fortaleza para ver que están ahí y que tenemos que vivir con ello y que tenemos que vivir atentos y fuertes a esto. Formar parte de No es temporada de flores para mí fue una experiencia entrañable, porque tuve la oportunidad de trabajar con personas que quiero y que admiro muchísimo, que quiero como personas y que admiro como profesionales del teatro, de las cuales aprendí cuando estuve estudiando la licenciatura y al egresar también seguí aprendiendo en la vida. Y también fue entrañable porque ha sido la única obra que primero leí sin saber cómo se montaría, ni saber bien si se montaría o no. La leí en un espacio íntimo con amigas y me dejó con unas imágenes muy fuertes. Y luego tuve la oportunidad de verla en escena y también me caló mucho verla. Y luego poder participar en la realización de un radiodrama y luego estar en escena con esa obra. Entonces, para mí ha sido una experiencia grata y conmovedora de muchas formas. También el trabajar con personas que tienen mucha experiencia. Valentín desde la iluminación, la dirección, con Claudia, que pues es una actriz a la cual yo admiro mucho y que yo estaba como muy emocionada de poder compartir, de poder estar en escena con ella. Y a Larisa también, que es una amiga muy querida y que le admiro mucho como dramaturga, y poder poder representar uno de sus personajes fue para mí una experiencia muy, muy, muy grata. Pasar del radiodrama a lo escénico fue muy emocionante, pero también fue extraño, porque yo me incorporo cuando ya tenían todo un análisis, ya tenían la puesta en escena completa, pues, y a mí se me invita a formar parte, pero se me da pues completa libertad y confianza de yo interpretar pues a Alejandra Díaz desde lo que yo entendiera del personaje, claro, siempre en coherencia con el análisis con la propuesta que ya se tenía. Entonces yo siempre tuve claro que no iba a reemplazar a la otra actriz, a Brenda, ni que tenía que hacer lo que había hecho ella, porque es claro que pues cada persona interpreta un personaje
distinto porque cada persona somos diferentes, cada actriz, cada actor. Entonces yo tenía muy claro que yo iba a hacer mi propia interpretación. Sin embargo, había algo que yo sí quería conservar de esa interpretación que yo vi cuando yo vi la puesta en escena, que era como esa jovialidad tan bella que yo vi en el personaje de Alejandra cuando la vi, como ya dije en la escena. Entonces era algo que yo tenía que traducir a mi interpretación de Alejandra, desde mí interpretar eso. Que digo, está implícito en el texto, pero a mí me gustaba mucho cómo era esa jovialidad que le daba Brenda. Entonces, ya a la hora de pasar del radiodrama que tuvo o sea, que fue el análisis y grabar, y que tuvo sus dificultades de pasar toda la interpretación a la voz, de tener buena dicción, buena articulación, y ya ahora en la escena ya pues igual también la voz, la articulación, la dicción, pero más el habitar el espacio en frente del público. Para mí fue una experiencia fuerte porque es una obra que confronta al público, pero que también me confrontó a mí como actriz y también como persona, porque habla de un contexto en el que vivimos, de un contexto que es doloroso, que da rabia, que genera impotencia, que puede a uno dejarlo con una sensación de desesperanza y de desasosiego muy, muy fuerte. Y sin embargo, el texto y el montaje no le dejan a uno con esa sensación de desasosiego, sino más bien yo cuando vi la obra me dejó como con un respiro como de, pero hay para dónde hacerse, ¿no? Hay esperanza, estamos vivos, sobre todo por esta cuestión de no olvidar, de que la memoria nos permite construir, la memoria nos permite reflexionar, la memoria nos permite no dejar, no permitir que se nos vuelva a salir de las manos algo o contribuir a la podredumbre, qué sé yo. Entonces para mí eso también es una de las cosas que me conmovió mucho de haber sido parte de No es temporada de flores. Como decía, representó una dificultad, porque esta confrontación con el público no sucede, pienso yo, si primero no hay una confrontación con una misma. Y creo que desde ahí para mí fue difícil confrontar luego al público, porque yo no terminaba de asumir la confrontación que tenía yo con el texto, con No es temporada de flores, porque esos momentos en los que uno mira al otro, al público, claro, desde Alejandra, pero hay una parte muy fuerte de confrontación en la que Alejandra es consciente de lo que le está sucediendo y mira al público con esa mirada de alguien que vivió en carne propia el contexto, la situación, y que tuvo una pérdida irreparable a manos de la violencia. Y desde ahí pues se confronta al otro, ¿no? Y no es una forma agresiva de confrontar, es una confrontación muy fuerte, pero para nada agresiva. Entonces ese momento de la obra para mí siempre implicaba como sí, de por sí estar en escena para mí es siempre como esa sensación de vértigo de cuando uno va a subirse a un juego mecánico, o cuando uno va a saltar del bungee, qué sé yo. Esa sensación siempre llegaba muy fuerte en ese momento, y algo pasaba que no terminaba Alejandra de estar ahí, que yo no le permitía estar ahí. Y ahora a la distancia lo que yo pienso es que creo que yo nunca asumí la confrontación
conmigo misma y con No es temporada de flores, y a lo mejor por eso no terminaba de caer ese momento de la obra. Por fortuna, digo, estar en un proceso en el que está la dramaturga presente y gente, y el director y la actriz, que son personas con muchísima experiencia, pues siempre tuve como una sensación como de cobijo, como de siempre saber hacia dónde hacerme y a quiénes recurrir. O sea, no había como perderse, creo, porque desde la dirección siempre me sentí como siempre con la libertad de yo proponer, pero al mismo tiempo acompañada, y al mismo tiempo sabía que era lo que tenía, como hacia dónde tenía yo que construir. Nunca hubo como una sensación de estar perdida, para nada. Y aparte con la compañera actriz, con Claudia Fragoso, siempre había un diálogo de cómo percibía doña Flor Alejandra, cómo percibía la misma Claudia Alejandra, y siempre había como esta aportación, de dónde agarrarme, y desde la dramaturga también. Y siempre había la posibilidad de preguntarle a la dramaturga. Entonces, estar en un proceso con un equipo así de completo, pues, y con la figura también de la producción, pues sí, fue una experiencia muy, muy, muy agradable, y que atesoro, pues, en mi vida profesional. Aparte de que también tuve la oportunidad de viajar con la obra. Entonces, para mí No es temporada de flores ha sido un proyecto muy significativo y al cual le guardo un profundo cariño. No es temporada de flores, llega a mí en un momento en el que estoy con el interés y el deseo de continuar investigando sobre la producción y la gestión escénica. Entonces, el que haya llegado a mí en este momento fue algo que me motivó mucho, me emocionó. Me motivó pues por el haber recibido la invitación de formar parte de este colectivo, y me entusiasmó mucho el hecho de iniciar un nuevo proceso con nuevas personas, bueno, nuevas relativamente, porque ya había colaborado con 2 personas de ella, con la dramaturga y con la actriz Eloísa, y con Larisa, y bueno, con el director Valentín y con la actriz Claudia, pues eran nuevas en lo laboral, digamos, ¿no? En trabajar. Entonces me sentía bastante entusiasmada en iniciar un nuevo proceso de remontaje para esta obra. Y entonces llegó en un momento en donde a mí de alguna manera me reafirma o me confirma el seguir pues investigando y haciendo producción y gestión para las artes escénicas, ¿no? Llegó un momento importante y llegó en un momento para pues darme más motivación y seguirme cuestionando este quehacer. En este proceso de No es temporada de flores, valoro mucho y reconozco mucho el recurso humano, las personas que lo integramos, porque se hacía un trabajo conjunto bastante bonito, bastante colaborativo, muy, muy cálido, de mucha escucha, de mucho acompañamiento, y eso paralelamente me agrada visualizarlo o hacer una analogía con lo que había en escena, que en escena también había mucha esta atmósfera cálida, contemplativa, que te invitaba a contemplar,
que te invitaba a escucharte y a escucharnos al momento de estar presenciando la obra. Me gusta mencionar también que tanto la obra en escena como el radiodrama que se realizó logran transmitir esta misma atmósfera que mencioné antes, y me parece que es un proyecto que tiene una pertenencia sociocultural bastante clara, bastante fuerte, que se refleja en el texto, que se refleja en escena, en la atmósfera. Ha sido Nuestra temporada de Flores un momento para mí en donde me gusta decir que tomé la claridad y la contundencia para saber qué quiero y que me interesa seguir aprendiendo y teniendo espacios en donde seguir ejerciendo la producción y la gestión para las artes escénicas. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la Facultad Popular de Bellas Artes, la Coordinación de la Investigación Científica y el Cuerpo Académico de las Artes Escénicas, presenta No es temporada de flores. Texto original de Larisa Torres Millares. Dirección, Valentín Orozco. En el papel de Doña Flora, Claudia Fragoso. En el papel de Alejandra, Eloísa Ríos. Soluciones. En el capítulo anterior, harta y cansada de los difíciles días que ha vivido, Alejandra rompe las reglas del trabajo y se queda dormida, mientras Doña Flora le prepara el abono para el cempasúchil. Un sueño vívido atormenta a Alejandra, quien ve frente a frente a personas aterrorizadas, sangrando, pidiendo ayuda. Ella no lo soporta y en su desesperación se cose los ojos con una aguja que Doña Flora le entregó. Ella estaba en sus sueños y en su realidad. La despierta de su pesadilla y la saca del jardín. Alejandra, confundida y con ardor en los ojos, se disculpa por sus faltas y se va. Doña Flora, satisfecha y una vez sola, conversa con los seres que habitan su casona. Intento respirar y solo alcanzo el aire. Intento caminar y solo piso fango. Nadie con quien hablar y nadie tan despierto como yo. Como si a mí esta sangre no me hiciese nada. Como si a mí esta sangre no me hiciese nada. Así es el negocio. Todos salimos perdiendo. Mira nada más estos retoños, bien picoteados, pobrecitos. Los chanates son persistentes. Seguirán viniendo hasta acabar con toda la floración. Todo por tu culpa. Yo solita no pude abonarlos como se debe.
¿Qué quería? ¿Que dejara sola a mi mamá? Encerrarte con ella tampoco ayudó. Mire, doña, usted concéntrese en sus flores, que al parecer es lo único que le importa. ¿Y a ti? ¿A mí qué? ¿Qué es lo que te importa? Pues mi familia, mis estudios, mi futuro. Casi me corren del hospital por haber faltado. Yo debería hacer lo mismo. Al cabo que ni mis flores ni yo estamos en tus prioridades. Espere, doña. Es nuestro único ingreso. Usted sabe que solo somos mi mamá y yo. Ya no podemos abrir la tierra. Si el próximo mes no acaban las 2 cuotas, ahora sí me la matan. No nos puede hacer eso. Yo no les estoy haciendo nada. No se acuerden. Solo fueron unos días. Miren las flores. Están picoteadas, pero podemos hacer algo para ayudarlas, ¿no? Les echamos más abono. O algún veneno para los pájaros esos. ¿Cómo crees? Los químicos me las van a secar y hasta la tierra me van a dejar infértil. Entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿De verdad crees que podamos rescatar la cosecha? Hay 2 opciones. Nos damos por vencidas y las dejamos a las garras de los zapatos, o les hacemos caso. Mírenlas, se aferran a vivir, pero solas no pueden. Sé de una forma. Dígame. Ya tenemos lo primero, que ellas quieren vivir. Tienen pocos nutrientes, pero con eso alcanza. La cosa es que los mantengan concentrados en las raíces. Mientras trabajan desde dentro, nosotras tenemos que protegerlas por fuera. ¿Ok? ¿Cómo? Piensa, ¿tú qué harías en su lugar? ¿Si fuera planta? ¿Qué harías si vivieras en una tierra acosada por parvadas de chanates que no soportan que florezcas fuera de lo establecido, fuera de temporada? Y de buenas a primeras vienen a quitarte lo poco que logras tener. No estamos hablando de flores. ¿Sí? Ay, por favor. Habla como si sus consejos poéticos fueran a dar una solución. Nosotros no podemos hacer nada. ¿Listo? Consúlese con que la dejen tener sus florecitas, solo porque a nadie le importan. Me importan a mí y a ti. Cínica. Es mi trabajo y lo tengo que hacer. Nueva regla, obedecer sin cuestionar. Como quiera. Mira, el cempasúchil necesita calor y protección. Un hogar, un refugio. Hogar y refugio. ¿Un invernadero? Podría decirse. ¿Ok? Puedo ir a comprarlo antes de ir a la escuela. Es que no tiene que ser comprado. Te lo tienen que dar. ¿Quién fregados me va a regalar un invernadero? Cálmese, señorita casi doctora. ¿De qué le sirve tanto estudio, tanto idioma, si no puede arreglárselas con esto? Doña. En tiempos borrascosos, la astucia abre mares. A ver, ilumíneme con su sabiduría ancestral. A otro lado con tus moditos. No te corro porque te necesitamos, pero por lo menos respétame. Perdón. No discutas. En primera, no necesitamos un invernadero. Necesitamos el material para hacerlo. O sea, plásticos y palos. Creo que sí los puedo conseguir. No, el cempasúchil necesita fibras naturales, nada sintético. ¿Ok? Fibras, tejidos animales o vegetales que hayan sido usados. ¿Usados cómo? Se está burlando, ¿verdad? ¿Te parece que soy de las personas que bromean? ¿Quiere que sacrifique animales? No, quiero que consigas la indumentaria natural de las personas. Ropa. Sí, los tejidos naturales tienen la cualidad de absorber el calor humano. Es justo lo que necesitan nuestras flores. Si tú no crees, ¿cómo vas a convencer a la gente de que te regale su indumentaria? Si les digo que necesitan su ropa para unos cempasúchiles, que nacieron fuera de temporada, que están siendo atacados por unos pájaros y que ahora requieren de calor humano para sobrevivir, créame, nadie me va a dar nada. No las puedes robar. Tienen que dártelas por propia voluntad. Yo sabré lo que les diga para convencerlos. Ah, los vas a engañar. Lo importante es soltar las flores, ¿no? ¿No? Bueno, yo conseguiré lo que me piden. De
hecho me voy adelantando. ¿Es muy temprano? Sí, bueno, horarios de trabajo, ya sé, pero voy al hospital. Ahí tengo varios amigos que nos van a ayudar. Por cierto, no tengo que pagarme las horas extras. Digo, todo este tiempo de trabajo en lo que tengo las prendas necesarias. No, tienes razón. Pero claro que te lo pago, es lo justo. Bueno, si insiste. Ahora Solo tengo lo de... con eso está bien. Luego hacemos cuentas. No nos vamos a pelear por unos cuantos billetes. Bye. Ay, ya no sé cómo hablarle a los vivos. Pero créanme, cuando les digo que ella les va a ayudar a salir, si Alejandra les viera como yo les veo. Malaya, ¿qué he hecho? ¿Le entregué muy pronto el hilo y la aguja? Hoy me resisto a crecer por voluntad, no salgo del alma. Llevo registro en los pies de algún lugar del tiempo que pasa en este reino del corazón. Se pierden tantas almas en este reino del corazón. Se pierden tantas almas. Como si a mí esta sangre no me hiciese nada. Como si a mí. Como si a mí esta sangre no me hiciese nada. Como si a mí esta sangre. Como si a mí esta sangre no me hiciese nada. Como si a mí